Dios nos bendiga, hermanos. En esta tarde queremos profundizar en las Sagradas Escrituras. Queremos hablar acerca de la iglesia según las Escrituras. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra. Danos sabiduría, danos inteligencia para que podamos interpretar de una manera correcta tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Quiero que hablemos acerca de dónde inicia la iglesia verdadera. Según la Biblia, ¿dónde inicia? Entre los protestantes, especialmente los pentecostales, sostienen de que la iglesia inicia en el día del Pentecostés. Más que todos los pentecostales creen esto, mientras que los católicos sostienen de que la iglesia fue fundada en el apóstol Pedro. Y desde allí empieza uno a contar o a crecer la iglesia en el Nuevo Testamento. Vamos a ver a la luz de la Biblia que ambos conceptos son errados. La iglesia no inició en el día del Pentecostés y el concepto católico romano también es sumamente errado, y lo vamos a sostener bíblicamente en este estudio. Vamos a demostrar bíblicamente de que la iglesia no fue fundada en Pedro, ni que tampoco inició en el día del Pentecostés. La iglesia está fundamentada en Cristo y en su palabra, y tiene su inicio desde el Génesis, culminando con el libro de Apocalipsis. O sea, el concepto bíblico de iglesia, estoy hablando del concepto bíblico de toda la Biblia, no solamente del Nuevo Testamento, sino el concepto bíblico de toda la iglesia, bíblicamente está fundamentado en las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y para eso vamos a tener un estudio profundo de las Escrituras. Ahora, vamos a iniciar sacando el extracto de lo que hizo Jesús con la iglesia cuando vino a esta tierra. Vamos a ver, hermanos, un versículo que los católicos lo usan y lo manipulan y lo sacan de contexto para sostener que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, el primer papa. El catolicismo romano sostiene de que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro y Pedro obtiene el primado. Esta es una de las doctrinas cardinales del sistema católico romano, el primado de Pedro. Este es un error de interpretación bíblica que los católicos usan basado en Mateo 16:18. Para los católicos, esta cita es el eje transversal que sostiene la teología católica, donde Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a hacer un estudio sobre esta cita y después nos vamos a ir a los textos bíblicos que demuestran que la iglesia tiene su origen desde Génesis. Pero es necesario que hablemos de esta cita que los católicos tuercen y manipulan para sostener un supuesto primado de Pedro, y es Mateo 16:18. Noten qué interesante, el texto no dice que Cristo le dijo a Pedro: sobre esta roca fundaré mi iglesia. El texto dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se usa la palabra edificar. Ahora, estuve observando y analizando otras versiones de Biblia, cómo traducían este texto, especialmente la versión que más me gusta, que es la versión Jerusalén, que es una Biblia muy buena y que está más apegada al griego y al hebreo. También usa la palabra edificar en Mateo 16:18. El texto griego para edificar allí en Mateo 16:18 es oikodomeo. Esta palabra en griego significa edificar, o mejor dicho, construir o edificar como un constructor lo hace para construir una casa. Es la palabra oikodomeo en griego, que se traduce en las Biblias
edificar. Cristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré. O sea, no habla de fundar iglesia. Cristo no vino a fundar iglesias, y quiero que entendamos este detalle según la Biblia. Cristo vino a edificar su iglesia. El texto dice en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es claro que el texto griego está hablando de edificar. Ahora, este texto ha sido mal interpretado, sacado de contexto y manipulado por el sistema católico romano para sostener un supuesto primado de Pedro y un papado de Pedro. Pero si ustedes hacen un estudio serio del texto, un estudio serio, profundo y exegético, vamos a notar de que esa interpretación es errada. Pedro jamás fue papa. Nunca jamás hay una indicación directa o indirecta que Pedro haya sido papa de Roma. Al contrario, y esto sí lo sostiene la Biblia, que todas las referencias que los católicos usan para sostener un supuesto primado de Pedro y un papado, estas citas no se deben de interpretar desde esa perspectiva que lo hace el catolicismo romano, sino que deben de interpretarse desde una perspectiva de liderazgo de Pedro, porque vamos a ver en este estudio que Pedro sí tenía un liderazgo en la iglesia primitiva, y él mismo lo dice, que era un anciano de iglesia, un líder como otros que habían en su tiempo, no que era un papa o que tenía un supuesto primado. Mateo 16:18 ha sido sacado de contexto, y especialmente las palabras que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué es lo que hacemos los adventistas para poder interpretar las escrituras y no dejar que se introduzcan errores de interpretación en el texto bíblico? ¿Qué es lo que hacemos los adventistas? Y yo creo que este método de interpretación es el único que usa la iglesia adventista, que no lo usa ninguna iglesia protestante, ni mucho menos la iglesia católica. Y es el método que siempre debemos de dejar que la Biblia se explique sola. O sea, un texto nos tiene que ayudar a interpretar otro texto, y analizando al mismo tiempo el contexto bíblico, o sea, lo que está antes del versículo, para que podamos hacer una verdadera interpretación y una verdadera exégesis del texto. En este caso vamos a ver el contexto de Mateo 16:18, ¿cuál es? Y lo vamos a ver en los versículos 13 al 18, o sea, antes. Noten que Jesús hace una pregunta a sus discípulos, y noten cuál es la conversación que establece Cristo con los discípulos. Mateo 16, versículo 13 al 18 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, el centro de esta conversación no es Pedro. Noten este detalle muy interesante. El centro de esta conversación es una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué han escuchado ustedes decir a la gente respecto a mí, el Hijo del Hombre? Entonces vinieron los discípulos y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Otros dijeron de los discípulos, otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo a ellos ahora, Jesús preguntándole a sus discípulos, les dice: ¿y para ustedes quién soy yo? Jesús les dice a los discípulos: ahora quiero saber la pregunta de ustedes, la respuesta de ustedes. Les hago una pregunta, ahora quiero saber la respuesta de ustedes. ¿Quién decís que soy yo? Ahora salta Pedro, el Pedro impulsivo, un pescador sin letra y del vulgo. Respondiendo Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten esta pregunta clara y diáfana que respondió Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos de que el centro de esta conversación es la pregunta que está haciendo Jesús: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estas palabras deben de entenderse en su contexto.
Lo que estaba diciendo Pedro o exclamando Pedro acerca del Hijo del Hombre, no lo estaba haciendo con uso de razón, porque estas palabras se las había revelado el Padre que está en los cielos. ¿Y saben por qué lo comprendemos de esa manera? Porque en esta misma conversión o en este mismo capítulo, Pedro quería retener a Jesús para que no fuera a Jerusalén a morir. Y Pedro lo estaba deteniendo y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en los hombres. Vemos de que esta respuesta Pedro la estaba haciendo inconsciente. Era el Padre que se la había revelado, porque no entendía la misión de Jesús, porque más adelante lo estaba reteniendo para que no fuera a morir a Jerusalén y así morir por los pecadores. Entonces Jesús le dice: porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Noten qué interesante, noten el contexto, la hilación. Yo también que tú eres Pedro, tú eres piedra. Y sobre esta roca, ¿cuál es el contexto de la palabra roca? Esta palabra debe de entenderse en el contexto de cuál palabra, de la respuesta que Pedro había dado a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca, o sea, lo que exclamó Pedro, la profesión de fe que exclamó Pedro, sobre esta roca que tú acabas de proclamar con tus labios, en otras palabras, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia iba a ser edificada, no fundada. La iglesia iba a ser edificada sobre la roca, no Pedro. El contexto no permite hacer esa interpretación, sino sobre la profesión de fe que exclamó Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia está fundada sobre la profesión de fe que exclamó Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El catolicismo romano está confundido y este versículo lo tuercen, creen de que la iglesia fue fundada sobre Pedro, pero aún el mismo catecismo católico dice que la iglesia está fundada sobre la profesión de fe que exclamó Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia está fundada sobre esa profesión de fe. En otras palabras, aunque Cristo no se señaló a sí mismo, indirectamente estaba diciendo que la iglesia iba a ser fundada sobre sí mismo, porque Pedro le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El contexto nos dice que sobre esta roca Cristo edificaría su iglesia, no fundar. Cristo no vino a fundar iglesia, Cristo vino a edificar. Mateo 16:18 dice, no habla de fundación de iglesia, habla de edificación. Ahora, entonces me va a decir: bueno, necesitamos profundizar más, hermano Rafael. Explíqueme más sobre esta exclamación de Pedro y sobre la edificación de la iglesia. Ahora, es sencillo. Para eso nos va a ayudar otras porciones de Biblia que nos ayudan a entender esta interpretación. Que la iglesia fue edificada sobre la roca que es Cristo. Entonces, ¿el fundamento quién es? El fundamento de la iglesia es Cristo. La edificación es cada miembro de iglesia junto con los apóstoles. Primero Cristo, después los apóstoles, después los profetas, y cada miembro de iglesia va edificándose en la casa espiritual. Por eso es que les dije que la palabra edificar en el griego es oikodomeo. Esta palabra significa constructor, como el que construye una casa edifica. Cada ladrillo, cada bloque es un miembro de iglesia y así todos en conjunto formamos la casa espiritual. Noten lo que dice el apóstol Pedro hablando del fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia verdadera, no de la iglesia romana apóstata, sino de la iglesia bíblica, de la iglesia que Cristo vino a edificar, no a fundar. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:11. El fundamento ya está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Porque nadie puede poner otro fundamento. Noten que la iglesia no está fundada sobre dos fundamentos, porque la iglesia católica dice: sí, nosotros aceptamos que Cristo es el fundamento de la iglesia, pero también Pedro es el fundamento. Pero la Biblia, eso contradice el texto bíblico, porque nadie puede poner otro fundamento, solamente hay un fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, el fundamento original, el fundamento base que está
formado de roca sólida, de una masa rocosa, es Cristo el fundamento de la iglesia. Por eso es que Cristo vino a edificar su iglesia, no a fundarla. El fundamento ya está puesto. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento, no dice fundamentos como lo enseña la iglesia católica, que hay dos fundamentos, Cristo y Pedro. Eso es un error doctrinal. Edificado sobre el fundamento, uno, de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia que Jesús edificó sobre su masa rocosa, que es sí mismo, y la profesión que exclamó Pedro, que es Jesús mismo, esa iglesia está fundamentada sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo. Es el fundamento de la iglesia verdadera. Ahora, noten qué interesante. El apóstol Pedro escribió dos cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Y en ninguna de estas cartas se enseña, ya sea directa o indirectamente, que Pedro tenía un supuesto primado en la iglesia primitiva. Inclusive el que, si en verdad quisiéramos darle el primado o el líder máximo de la iglesia de Jerusalén, era Santiago. Ustedes lo pueden notar en eso en el concilio de Jerusalén. Pedro en sus cartas no se dice de que tenga un posible primado o que haya sido papa de Roma. Esto solamente es una de las falsas doctrinas de la iglesia católica, la más popular en el sistema católico romano, que al desmantelar esta doctrina cae el sistema católico romano, el origen de los papas. Noten lo que dijo Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 9. Noten que el apóstol Pedro, que era un judío, está haciendo una relación entre el templo de Salomón, donde habían sacerdotes y estaba construido de piedras, y que fue edificado con una principal piedra del ángulo como base. El apóstol Pedro hace esa comparación, hace esa analogía con la iglesia gentil a la que él escribió su carta. Inclusive él usa el término real sacerdocio y se lo aplica a la iglesia gentil esparcida por Capadocia, Pánfila y Ponto. Ahí dice en la introducción en sus cartas del apóstol Pedro. Ahora, noten lo que dice Pedro en su carta, hablando de que Cristo es el fundamento de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9 dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, noten que ahí va la edificación, somos construidos en la principal piedra que es Cristo. Y Pedro es una piedra también, es una piedra edificada juntamente con nosotros. No es que tenga Pedro un primado, Pedro es otra piedra igual que nosotros. Y noten cómo dice: como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Noten que donde se hacían sacrificios, donde habían sacerdotes, eran en el templo, pero ahora Pedro le usa esa analogía y esa comparación con la iglesia. Y sigue diciendo: por lo cual también contiene la escritura. Pedro está citando la escritura del Antiguo Testamento, especialmente los Salmos. Y aquí yo pongo a Sión, principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, término usado a Jesucristo en las profecías mesiánicas. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Mas con los que no creen, la piedra que los edificadores, ahí está el término edificar, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas para vosotros sos linaje escogido. Ahora, miren la comparación que hace perfecta Pedro. Mas vosotros sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia está fundada sobre la principal piedra del ángulo, es el fundamento. Pedro lo está diciendo aquí. ¿A dónde encontramos aquí? Yo quiero que me diga un católico, si es valiente, sin torcer la Biblia, que me diga a dónde Pedro está diciendo aquí
que Él es otro fundamento o que tiene un posible primado. Yo no encuentro aquí en las palabras de Pedro. Al contrario, el mismo apóstol Pedro, allí mismo, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3, dice el apóstol Pedro cuál es el privilegio o el cargo que tenía en la iglesia primitiva. Yo soy anciano juntamente con él, con vosotros, con ellos. Un anciano eran los líderes de las iglesias locales que se reunían en las casas y en Jerusalén. No cabe duda que Pedro sí tenía un liderazgo, pero no un primado ni tampoco un papado. Esta es otra de las mentiras de Roma, de la Iglesia Católica Romana. Y que si ustedes estudian la Biblia con seriedad y a profundidad, van a encontrar que todas esas citas que el catolicismo romano manipula para sostener un posible primado de Pedro, esas citas tienen que leerse en el contexto de ser un líder de la iglesia, porque Pedro sí era anciano, pero no primado ni papa. Ese es un error doctrinal del sistema católico romano. Entonces, aquí queda desmantelada la supuesta teoría de un primado de Pedro y de un papado. Ahora, ¿estamos claros en esto? Ahora sigamos a continuación. ¿Qué significa el término iglesia en el idioma griego? La palabra iglesia es un término que proviene del griego eclesia. La etimología significa los llamados de afuera. En el texto bíblico, especialmente en el griego, la palabra iglesia se relaciona con asamblea, congregación, reunión. Este término iglesia no se aplica a una organización religiosa ni a cuatro paredes, sino que se aplica a personas que se congregan y siguen las enseñanzas de Jesús. Ahí podemos ver un ejemplo en Hechos 2:42 al 47, donde dice que los que se bautizaron se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el término iglesia, la iglesia que Jesús edificó, son personas que aman a Jesús y obedecen su palabra. Y Cristo edificó sobre su iglesia sobre la roca inconmovible, y esa roca es Cristo, no Pedro. La roca inconmovible donde la iglesia está fundada es Cristo Jesús. Pablo lo dice, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Esa referencia viene de Deuteronomio 34:2. Para los israelitas y los hebreos era muy común conocer el término roca para referirse a Dios, el yo soy, el gran yo soy de los ejércitos. Nunca un judío, ¿cómo un judío iba a interpretar que la roca iba a ser Pedro, donde Cristo iba a fundar la iglesia? Si los judíos estaban familiarizados con el término roca, era un concepto muy común y muy familiarizado entre los hebreos para referirse a Jehová de los ejércitos, la roca inconmovible. Ustedes pueden buscar en su Biblia una concordancia, el término roca, y van a ver que el término roca era un término muy usado para referirse a Dios, porque era el Dios inconmovible que reina y vive para siempre como una roca maciza e inconmovible. La roca está fundada sobre esa roca. Ahora, esta iglesia que Cristo edificó está construida. Ahora, aquí viene la respuesta. ¿Dónde inicia la iglesia verdadera? No inicia en el Nuevo Testamento. No, ahí sigue edificándose. Tampoco inicia en el Pentecostés. Allí sigue edificándose. Porque acuérdense de la palabra edificar. Cristo edifica, sigue edificando. Cada miembro que se une a la iglesia se está edificando. Cristo edifica. Cada miembro somos un ladrillo o un bloque que se edifica, o una piedra, podemos llamarle así. ¿Dónde inicia la iglesia verdadera? ¿O dónde inicia la asamblea? Inicia desde el Génesis. ¿Quiénes componen la iglesia verdadera? La iglesia verdadera la componen tanto judíos convertidos como gentiles convertidos. En el Nuevo Testamento la iglesia sigue edificándose, que esta iglesia empezó a fundarse desde el Génesis. Desde Génesis Génesis 3:15, vemos dos simientes, una simiente mala
y una simiente buena. Es como decir los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Es como decir los hijos de Dios y los hijos del diablo. Caín y Abel, Caín y Set, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, el trigo y la cizaña, David y Saúl, peces buenos, peces malos, hojas de higuera, pieles de cordero. Vemos dos grupos, dos conflictos. La iglesia inicia en el Génesis. La simiente de la mujer es Cristo, según Gálatas 3:16. Pero también la simiente de la mujer, que es la iglesia, o los que identifican, o los que son parte de la iglesia, también la forman los que se unen a Cristo. Pablo dice en Gálatas 3:28 y 29: si ciertamente sos de Cristo, linaje de Abraham sois. Esa palabra linaje en el hebreo es sera, para referirse a simiente, linaje o descendencia, estirpe o semilla o semen. En el hebreo es sera, simiente o linaje. O sea, si nosotros los unimos a Cristo, ya sea un judío o un gentil, llega a formar parte de la simiente y es edificado también en la iglesia. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? La iglesia viene desde Génesis y está compuesta de judíos que se unen a Cristo y gentiles que se unen a Cristo. La iglesia está fundamentada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Está fundamentada con judíos convertidos y con gentiles convertidos a Cristo. Está fundamentada, está formada de apóstoles y profetas, y está fundamentada también con los apóstoles en el Nuevo Testamento que representan a la iglesia. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Esto lo ignoran los católicos romanos porque ignoran las escrituras. La iglesia del Nuevo Testamento, o la iglesia del Dios vivo, que está fundamentada en toda la Biblia y en Cristo, y que viene desde Génesis. ¿Quiénes la componen? Efesios, capítulo 2, versículo 11. Los efesios, hermanos, no eran judíos, eran gentiles convertidos, eran atenienses, eran griegos. Y noten Pablo cómo les está diciendo. Efesios 2:11: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, porque los gentiles eran desechados por los judíos en cuanto a la carne, porque no se circuncidaban y eran inmundos para la cultura judía. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. ¿Quiénes eran los que se circuncidaban en el prepucio? Eran los judíos. Pero ellos eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Noten, Israel, Antiguo Testamento. Y ajenos a los pactos de la promesa, los pactos que Dios hizo con Abraham, de que Dios haría una multitud y todas las naciones serían benditas en la simiente de Abraham. Los gentiles estaban alejados de esa promesa, alejados del pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice Pablo, en Cristo. ¿En qué, hermanos? En Cristo. ¿Cuándo es que nosotros somos edificados en la roca? Cuando nosotros llegamos a ser piedra viva y ser edificados en la roca. En Cristo. Cristo es la roca, no Pedro. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo yo llego a formar parte de la iglesia? ¿Cómo yo me edifico en la iglesia que está compuesta de Israel convertido y de judíos y de gentiles convertidos? Solamente por la sangre de Cristo. Y noten el versículo 14 como dice: porque Él es nuestra paz. Esa división que había entre judíos y gentiles fue derribada en Cristo. Esa pared intermediaria fue derribada. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿de cuántos pueblos? De dos. De ambos pueblos, que eran judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo la carne de las enemistades. La ley de los mandamientos, esta expresión, ley de los mandamientos,
La versión católica dice, la ley de los ritos. Los judíos habían hecho una separación y las ceremonias, ritos y sacrificios se la habían llevado al extremo. Y Dios había hecho separación entre judíos y gentiles. La gramática no está hablando de los 10 mandamientos, como una vez que oía a un católico decir de que Efesios 2:15 estaba diciendo Pablo que los 10 mandamientos quedaron abolidos y que fueron clavados en la cruz. Esto es absurdo. El texto no me permite hacer interpretación. Pablo está hablando de los ritos y ceremonias, esa división, esa enemistad que había entre judíos y gentiles. Fue derribada en Cristo. Ahora somos un solo pueblo. La iglesia verdadera viene desde Génesis. Notaron, hermanos, que el concepto bíblico de iglesia es mucho más profundo que lo que enseña el catolicismo romano y el pentecostalismo y muchas iglesias protestantes. La iglesia verdadera viene desde Génesis, culminando en el libro de Apocalipsis con 2 mujeres. En Apocalipsis 17 se habla de una ramera y que tiene hijas, símbolo para el catolicismo romano y el protestantismo apóstata. La mujer en profecía servirá a iglesia. Y en Apocalipsis 2 encontramos la otra mujer, una mujer pura, vestida de sol con 2 estrellas. Ahí notamos de que la iglesia verdadera inicia en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, con una nación, con un linaje santo, porque la mujer de Apocalipsis 12 tiene una corona de 2 estrellas, representando las 12 tribus de Israel. Muy interesante. Y noten que la Biblia dice que esta iglesia guarda los mandamientos. Apocalipsis 12:17 dice que esta mujer se caracteriza por guardar los mandamientos. O sea, en Apocalipsis 12 encontramos la verdadera simiente. Cristo nace de la mujer, la iglesia, símbolo de la iglesia. Y en Apocalipsis 17 encontramos una ramera, una mujer prostituta, representando al cristianismo apóstata. 2 grupos que vienen desde Génesis, que iniciaron con Caín y Abel, culminando con 2 pueblos, la iglesia de Satanás y la iglesia de Jesucristo, que guarda los mandamientos de Dios. Hermanos, toda la Biblia presenta este principio. La guerra y los conflictos entre el bien y el mal con Israel debe de entenderse desde esta perspectiva. 2 simientes en todas las páginas de la Biblia, culminando hasta llegar al libro de Apocalipsis. La iglesia verdadera viene desde el libro de Génesis, culminando en el libro de Apocalipsis. ¿Quieres saber cuál es la iglesia verdadera? Dice que la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, el fundamento ya está puesto, es Cristo. Cristo no vino a edificar iglesia, Cristo no vino a fundar iglesia, Cristo vino a edificar. La iglesia desde Génesis viene edificándose hasta el final de la historia en el fundamento inconmovible que es Cristo, la simiente de la mujer y la simiente de Abraham. Y todos los que se unen a Cristo llegan a formar parte de esas piedras vivas y de esa simiente de la mujer. Cristo es la cabeza de la iglesia, no es Pedro, ni tampoco Pedro fue papa. Hermanos, hasta aquí ha llegado el estudio y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura que nos ayuda a identificar el engaño y el error. Nos hemos dado cuenta que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es Cristo, la roca inconmovible. Nos hemos dado cuenta que la iglesia verdadera viene desde Génesis, terminando con el libro de Apocalipsis con 2 mujeres. Y es claro que si no estamos en una, estaremos en otra. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es clara y diáfana y que nos ayuda a identificar la verdad. La Biblia es clara con respecto a cuál es la verdadera iglesia que está edificada sobre la roca.
y esa iglesia guarda los mandamientos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque has estado con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.